Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a hablar con Gustavo Levine, un hombre de fútbol, claramente. Fue jugador de grandes equipos como Boca Juniors, después hizo carrera en el ascenso y es entrenador de fútbol, que ha dirigido equipos masculinos, pero que se ha profundizado su trabajo en los equipos femeninos, que requieren quizás otro manejo, otro diálogo, otra forma de conducción. Después el fútbol es lo mismo, ¿no? Hombres y mujeres son 11 contra 11 y la cancha mide lo mismo, pero que también requiere una cierta especialización. Y Gustavo se ha profundizado y se ha especializado en eso, amén de dar también clases en la Escuela del Flaco Menotti. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Bueno, Hernán, quiero agradecerte yo también a vos, porque siempre es muy grato poder compartir una charla de fútbol, sobre todo con alguien con tanta historia, con tanta trayectoria como vos, que se interesa hoy por el fútbol femenino. Sí. Es algo sumamente importante, porque el fútbol femenino viene ganando territorio, y bueno, son estos espacios de difusión los que también necesitan. Sí, por supuesto. Vos sabés que leía notas tuyas, ¿no? y trataba de un poco de bucear sobre todo lo que estás haciendo, y hay muchas cosas muy importantes que destacás, pero una es el factor emocional que vos marcás cuando trabajás con mujeres, porque también has trabajado con hombres. Sin duda. Como entrenador. Sin duda. El factor emocional, sobre todo en lo que tiene que ver con el vínculo grupal también, ¿no? En la comunicación con el entrenador o con la entrenadora, las emociones en el fútbol, en el deporte en general, el fútbol en particular, sobre todo en nuestra cultura, están muy arriba, ¿no? Muy a flor de piel, muy para surgir inmediatamente. Y las jugadoras además vienen con una carencia formativa, porque las que hoy están jugando en primera división no han tenido un paso por categorías infantiles, juveniles. Entonces, controlar las emociones durante los 90 minutos de un partido de fútbol es complicado. Y bueno, entonces la emocionalidad femenina es diferente, es otra forma de vincularse entre sí, es otra forma de recibir los mensajes. Y nosotros como entrenadores, sobre todo como entrenadores varones, tenemos que entender mucho de la emocionalidad femenina para poder liderar un grupo de esas características. Vos decías en una nota que por ahí a un varón, y es común, porque yo he jugado fútbol amateur, campeonatos donde el entrenador te grita y no pasa nada porque es parte del juego, pero que una chica por ahí te dice no me grites. Y por ahí tenés que subir la voz porque en el ámbito del juego, si no subís la voz no se escucha. Eso hay que explicarlo. En el fútbol masculino viene como implícito, ¿no? Claro. Porque hoy por hoy el grito para la sociedad de un hombre a una mujer pareciera ser una agresión. Postura, claro, agresiva. Sí. Entonces, nada, hay que explicarles que esto que vos decís, la cancha mide 100 por 70, está en la otra punta, hay público, hay un entrenador que está dando indicaciones, el ruido ambiente, entonces un grito es elevar el tono de voz, ¿no? Claro. Después está el contenido de ese mensaje. Sí. Si un grito incluye una palabra agresiva, bueno, entonces sí, estamos actuando mal, pero gritar por elevar el tono de voz es muy distinto a gritar para insultar, para lastimar. Bueno, eso hay que explicarlo también, digo. Es una tarea diaria la de poder introducirlas en estos códigos que tienen que ver, porque no es solamente que no se formaron en el fútbol la mayoría de las jugadoras que hoy están en primera división. Por suerte, dentro de 5, 6 años o 10 vamos a tener jugadoras en primera división ya formadas. Pero la mayoría de ellas no tiene educación deportiva, más que el patio de la escuela. Entonces, esa educación deportiva es sumamente importante, sobre todo para competir en una primera división, donde competís o por el campeonato, o por el ascenso, o por no descender. Entonces las tensiones son muy altas. Bueno, eso es tarea de quienes entrenamos. Una de las cosas que también marcabas y es que el varón tiene una formación futbolística, también la formación deportiva desde que ingresa en el baby fútbol, si querés, a los 5 o 6 años o a los 4 años. Y la mujer no. Entonces, cuando llega a primera división, la mujer no hizo ese recorrido. No, se repiten muchas historias de jugadoras que han jugado con sus hermanos varones, con sus primos, incluso algunas más allá en el tiempo que tenían que disfrazarse de hombre para que las acepten. Después cuando tienen condiciones ya rompen ese límite, pero es como que, bueno, una sociedad machista, un deporte siempre liderado por hombres, la inserción de la mujer es difícil. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sabiendo eso, digamos, ¿no? Si creemos que porque son personas adultas ya traen conocimientos
propios desde su infancia, nos equivocamos. Tenemos que conocer la historia, porque además en un plantel convergen jugadoras que tienen cierta experiencia de clubes anteriores y jugadoras absolutamente nuevas. Y a lo mejor cuando digo nueva, no es la jovencita de 14, 15 años que está recién haciendo sus primeros pasos, sino que por ahí es una mujer de 32, 33 años que se decidió a ser futbolista, viene, pasa la prueba y ya es jugadora de primera división. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que tratar de equilibrar y sobre todo con una buena comunicación, con un liderazgo positivo, para que ellas comprendan a qué están jugando y de qué viene el fútbol, ¿no? ¿Qué es el fútbol, sobre todo en Argentina, en el medio en el que ellas decidieron insertarse? Sí, porque decías algo importante en varias notas que leí, que era la comprensión del juego, que va de la mano de las capacidades individuales, ¿no? Uno puede jugar muy bien técnicamente o hacer jueguito, como hace cualquier hombre, y después es entender el juego, como decía el flaco Menotti. Tal cual. Que después hay que entender el juego, que es otra cosa. Para ser freestyler, que hoy está de moda y que animan eventos corporativos, hay que ser un malabarista con la pelota. De ahí a jugar al fútbol hay un paso muy grande. Entonces, hay una cuestión técnica que la jugadora tiene su limitante. Pero si dentro de esa limitación nosotros logramos que ella comprenda qué es lo que puede y qué es lo que debe hacer en un partido de fútbol, más allá de sus limitaciones técnicas, lo va a disfrutar mucho mejor, se va a sentir mucho más útil al juego colectivo y va a ser mucho más posible, será más posible que ella logre crecer futbolísticamente, porque esta comprensión del juego, que es marcar de adentro, que es marcar de afuera, que es un anticipo, que es abrir la cancha, ¿no? Entonces, perfilarse, tal cual. Todo esto que tiene que ver con el pensamiento concreto, la futbolista lo adquiere con mayor rapidez. El mayor inconveniente está en el momento del pensamiento abstracto, ¿no? Aquello que hay que imaginar, que hay que suponer, que hay que adivinar, que hay que percibir, es más complicado. Entonces, yo voy primero por la comprensión del juego. Una vez que ya logro que ellas comprendan cuál es el momento de defender, cuál es el de recuperar, cuál es el de gestar, cuál es el de definir, entonces ahí estoy tranquilo porque sé que van a cumplir con esa función. Después puede haber un error técnico, una falla técnica y... que le puede pasar a cualquiera. Por supuesto. Pero la comprensión creo que es el eje de nuestro trabajo. Dijiste algo muy importante, Gustavo, que en la comprensión se disfruta más. Cuanto más se lo comprende, más... Y creo que vale para el espectador también. Cuanto más se entiende el juego, cuanto mejor se lo explica. Y no digo sobreanalizarlo, que a veces se lo sobreanaliza, pero analizarlo bien y entenderlo, después cuando uno ve un partido, lo disfruta más. Aunque por ahí salga 0-0, cuando tiene una comprensión más acabada del juego. Sin duda, yo me siento a ver un partido de hockey y disfruto cuando hacen un gol, pero no entiendo por qué aplauden cuando hay, no sé, un córner corto, porque no sé cuándo el árbitro sancionó córner corto o no. Entonces, creo que esta comprensión, aparte genera seguridad, genera confianza, autoconfianza, se genera confianza hacia lo externo, las compañeras empiezan a confiar en esa jugadora y esto es mutuo. Entonces creo que sí, es comprender el juego, es saber a qué están jugando, ¿no? Exacto. Y el público que hoy va a ver el fútbol femenino debería hacer ese ejercicio, porque el fútbol femenino tiene otra lógica. No sé, el hacer tiempo, que para el fútbol masculino es tan común, y se tiran y duelen y parece que hay que llamar y lo saben a la hacer. ambulancia, bueno, actúan. Las jugadoras hoy no, hoy tienen que sacar un lateral, van ganando 1-0, faltan 5 minutos y van corriendo. Rápido, ¿Pero por qué? Porque son nobles y porque ellas están para jugar al fútbol, para disfrutar. Entonces, el espectador o la espectadora también tiene que ir por ese lado de decir, la ética y la estética del fútbol femenino es distinta al fútbol masculino. Absolutamente. Te pido una pausa, Gustavo. ¿Cómo? Seguimos la charla con Gustavo Levine. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com.
Seguimos la charla con Gustavo Levine. Recién hablábamos fuera de cámara de tu carrera como jugador, porque llegaste a la cuarta de Boca, ¿no? Que es el momento donde se da el paso para firmar contrato y ser profesional, pero ahí pasaste a Argentinos. ¿En qué año estamos hablando, Gustavo? En Boca estuve desde el 78 hasta el 85, hasta el 84. Ajá, claro. Y después Boca me deja libre. Y sí. bueno, una etapa complicada de Boca esos años, ¿eh? Complicadísima. Mis compañeros fueron los que jugaron la tarde del famoso fibronazo con Atlanta, con la camiseta pintada con tinta china. Están todos en un grupo que tenemos nosotros 3 jugadores y siempre comentamos eso. Está Ibar Estafusa, esa generación. Quizás Ibar era un poco más grande. Ibar ya estaba en la primera. Ya estaba en la primera. El Tuta Torres, Gustavo Ramírez, Tesoro. Clase 66. 66, 65 y 64. Claro. Esa fue la conformación de ese equipo. Y yo cuando voy a Argentinos Juniors tengo la grata sorpresa de encontrarme con José Peckerman como técnico, ¿no? Sí. Que estaba haciendo sus primeros pasos como técnico de juveniles y la verdad que, bueno, ahí compartí plantel con Néstor Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Que después fue asociación de campo, hoy técnico destacado. Jugó el Mundial de Italia 90, sí. Por supuesto. Nada, es una carrera de fútbol. Uno siempre arranca con la ilusión de llegar a una primera división, ¿no? Sí, sí. Yo me di el gusto de ser capitán de mi categoría, de llegar a ser campeón en quinta división con Boca, de jugar como capitán en la Bombonera, un partido previo a la primera. Nada, esas cosas que a uno le van quedando, ¿no? Y que son aprendizajes porque después... no son muchos los que se dedican a la dirección técnica, a entrenar, ¿no? A seguir en el mundo del fútbol. Así que nada, mi carrera como futbolista me ha servido de muchísimo, me ha dado un montón de experiencias para hoy poder desarrollarlas como entrenador. Y tu vínculo con Menotti te debe haber marcado mucho, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes entrenadores de la historia mundial del fútbol. Sí. Mirá, yo tuve la posibilidad de llegar a la escuela de entrenadores de él al mismo tiempo que al Club Villas Unidas, que es el club que actualmente dirijo, la primera división del fútbol femenino, de la mano del profe Fernando Signorini, que me recomendó para que yo me sume ahí. Y un día estábamos en las oficinas de la escuela, yo nunca había hablado con César todavía, lo había saludado en algún evento, pero nunca he tenido una charla mano a mano con él. Y el profe me dice, ven y vamos al bar que tengo hambre, quiero comer algo. Llegamos, estaba en la mesa el flaco con otro amigo, éramos los 4. De repente el otro amigo dijo, chao, me tengo que ir. Signorini se levantó porque le iban a hacer una nota a los estudiantes de periodismo y yo me quedo mano a mano con el flaco. Y me empezaron a temblar las rodillitas porque digo, estoy con el flaco Menotti, ¿no? Digo, ¿de qué voy a hablar? Eso falta que yo hable. Cuando le conté que estaba dirigiendo el fútbol femenino, él solo... Ya me dijo, vos sabés que yo entré al predio de AFA el otro día y las chicas estaban entrenando, las de la selección, y noté que se distraen un poco en el entrenamiento. Me contó su experiencia cuando él jugó en Estados Unidos, del desarrollo que ya había en la década del 60 del fútbol femenino. Sí, señor. O sea, un sabio también en el ámbito del fútbol femenino, ¿no? Sí. Pero la verdad, los conceptos, y yo utilizo mucho esto que decía antes, lo del pensamiento concreto, de las acciones de juego. Él siempre habla de las 4 acciones, ¿no? Defender, recuperar, gestar y definir. Yo con esas 4 palabras, con esos conceptos, desarrollo un montón de entrenamientos con el fútbol femenino basado en la teoría y que fue la práctica del flaco Menotti. Claro. Digo, ¿no? Hasta dónde sus raíces están llegando hoy, porque sin duda ha marcado escuela, ¿no? 2 veces campeón del mundo y todo lo que significa él, con todo lo que quienes lo tuvieron como entrenador cuentan, ¿no? De su personalidad, de su poder de convicción, de su poder de seducción desde la palabra. Yo fui compañero de Daniel Muladini, que fue, ¿no? Que él lo tituló Hugo Daniel Muladini, como el pichón de pasarela, muy amigo de él, lo sigo siendo. Y Dani estaba en la reserva de Boca y ya habían pasado 2 o 3 entrenadores que querían llevarlo a jugar. Él jugaba de volante por derecha. De 8. Y lo querían llevar a jugar de zaguero central. Y él les había dicho que no, y un día aparece jugando en la primera de Boca, dirigida por el flaco. Y le digo, Dani, pero ¿cómo es? Mirá, dice, me habló tal y no me convencieron. Cuando me agarró el flaco, me dio vuelta como una media, me convenció y acá estoy siendo el número 6 de su plantel. ¿No? Eso es el flaco Menotti, ¿no? Un tipo además transformó, si hoy Argentina a nivel selección es potencia, es porque Menotti transformó el fútbol argentino, porque a lo largo de los mundiales, salvo el del 30 que fue subcampeón, pero fue un mundial chico de 3 equipos, después la Argentina iba con grandes planteles pero no tenía organización.
y no llegaba tanto en Inglaterra 66, en Alemania 74. El flaco agarró y convirtió a la selección, la transformó. La transformación que hizo es brutal en el fútbol argentino. No clasificamos al Mundial de 1970, nos perdimos la fiesta de Pelé y Rivelino, ¿no? Claro, sí, sí. El flaco creo que transformó el fútbol argentino. Su personalidad tiene mucho que ver también, ¿no? Porque no es solamente el conocimiento futbolístico. Sí. Esta convicción de convencer a dirigentes para que un proyecto vaya por ese camino, ¿no? Hablando de la selección fantasma para ir a jugar a la altura, empezar a abrir el campo hacia las provincias, la selección del interior, muchachos, claro, las juveniles con las que él trabajó también mucho tiempo. Él pidió ser el técnico de la selección juvenil, que después sale campeón en el 79. Sí, señor. El hecho de haberlo dejado afuera a Diego, que se lo criticó después con el diario del lunes, ¿no? Viendo lo que había sido Diego después, pero en ese momento él dijo no, y evidentemente acertó, porque al año Diego sale campeón del mundo y después llega a Argentina a ser bicampeón del mundo a nivel de selección mayor, ¿no? Años después. Él vio que ese no era el momento para que Diego fuera el titular en la selección, en el 78. Claro, bueno, eso es sabiduría pura. Además tenía, digamos, una variedad de números 10 muy importante, porque estaba Valencia, que fue el que arrancó jugando en esa posición y que realmente la rompía. La Rana Valencia era un jugador tremendo. Y estaba Villa y estaba el Beto Alonso. Y también quedó fuera Bocini, no solamente Maradona. Es decir, había 22 jugadores, no como ahora van 26, que quieras o no, son 4 espacios más, ¿no? No era tan fácil la decisión. Pero además, yo le decía a Guillermo Blanco, cuando en 1974 la Argentina perdió un amistoso con Holanda 4-1 y después jugó en el Mundial y perdió 4-0. Tomó Menotti la selección y 4 años después le ganó 3-1 y lo pasó por encima en el suplementario. Argentina lo pasó por encima. Es decir, esa es la transformación que hizo Menotti. Sin duda. Y no es la transformación desde la preparación física, es desde lo futbolístico. Tal cual, sí. El jugador de fútbol, si no sabe con la pelota, por más que corra y que bata el récord de los 100 metros, no va a ser un gol nunca. Entonces yo creo que el flaco lo que hizo fue eso, transformar el fútbol, dar una esencia. Él hablaba del viejo y querido fútbol argentino, ¿no? Y es así, acá somos futboleros desde siempre. 7 millones de personas celebrando una Copa del Mundo de 22, 23 muchachos, creo que es significativo. Bueno, Menotti ha tenido mucho que ver en eso y en lo que fue el puntapié inicial para que Scaloni se haga cargo de la selección, también tuvo él, porque él estaba como director general de selecciones y por supuesto vertió su palabra, su opinión y bueno, por suerte fue tomada en cuenta. Sí, una de las cosas que dijo es que era un hombre de muchas vivencias Scaloni, que por ahí, porque le achacaban que no tenía experiencia, pero tiene vivencias, tiene muchas, de alguna manera también tenía experiencia, ¿no? Previo a tomar la selección. Además César cuando toma la selección también es un hombre joven, tenía 36, 37 años y sale campeón del mundo a los 38, o sea, antes de los 40 años. Sí, yo creo que se vio reflejado ahí, ¿no? Sí, sin duda alguien que fue futbolista de élite, como Scaloni, que llegó a jugar mundiales juveniles, mundiales en selección mayor, que jugó en Europa. La experiencia la tiene y yo creo que rompió todos los paradigmas, ¿no? Porque siempre estamos... Es como pasó una vez con el ingeniero Pellegrini, que sale campeón con San Lorenzo, sale campeón con River, y siempre se habla del técnico que tiene que ser del riñón del club. Bueno, ahí quedó demostrado que no era de ningún riñón del club y sin embargo lo llevó a los campeonatos. Bueno, esto es un trabajo previo. Scaloni ya había formado parte de un cuerpo técnico, vio qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, que para mí fueron la mayoría. Y bueno, y él tuvo su experiencia. Después siempre hay un grado de suerte, ¿no? También, si la pelota pega bien, entra bárbaro. Pero creo que hay una base muy grande. Hay mucho de azar en el fútbol también, ¿no? Hay mucho de esto de lo impensado que juega también. Lo que vos decías, la pelota que pega en el palo y sale, la pelota que tapa a Dibu Martínez, en definitiva, bueno, es un acierto del arquero. Algo tenés que, digamos, alguna vez tenés que picar a favor, ¿no? Tal cual. Dante Panzeri hablaba de la dinámica de lo impensado, exacto, ¿no? Exacto. Sin duda, siempre algo de suerte tiene que haber. Ahora, ¿cuántas pelotas debe haber tapado el Dibu Martínez en los entrenamientos iguales que esa? Seguro. Es para jugar una pelota. Una, o sea, es esa. Vos entrenás 100 veces para que una vez, cuando tiene que salir, te salga. Es como el goleador. Trabaja definición para que la única vez que le quede una pelota, la ponga abajo un palo y salga gritando el gol. ¿No? A veces le pegó mal, picó mal y se fue, y bueno, y nada. Y vos trabajaste 5 años para eso. Bueno, a veces al azar hay que ayudarlo, pero sin duda está.
¿El futbolista esto lo entiende, Gustavo, en general, cuando se entrena y se trabaja mucho y que por ahí se ensaya mucho? El Flaco hablaba de ensayos, ¿no? Y que hay que ensayar y que hay que ensayar. ¿Lo entiende el jugador o a veces cuesta más el convencimiento? No, depende cómo vos comuniques. Yo creo que es importantísimo la comunicación. Creo que hay que capacitarse mucho en la comunicación, en saber qué es una afirmación, qué es un juicio, qué es una declaración, ¿no? Son cuestiones que tienen mucho que ver, porque a veces damos por hecho alguna cuestión que no está allí. Damos por sabido algo que no... Cosas tácitas que no creen que está. Entonces, creo que hay que a veces explicar de más, y cuando el jugador o la jugadora te dice, no, ya lo entendí, o a ver, ejecutalo. Y vos, como entrenador, tenés que evaluar si la ejecución que está haciendo está acorde con lo que vos le explicaste, con la idea, ¿no? Para que eso lo pueda plasmar en el campo de juego. Pero desconfío cuando te dicen, no me entiende. Yo creo que tenemos que evaluar cuál es el mensaje que estamos dando, ¿no? A ver si realmente el mensaje es lo suficientemente claro como para que la otra persona pueda comprenderlo. Desconfío de cuando dicen, no me entiende lo que estoy diciendo. Creo que es una autoevaluación. Lo que estoy diciendo es positivo, es fácil de entender, estoy siendo claro. Creo que pasa por ahí. Gracias, Gustavo. Fue un placer. Un gusto. Gustavo Levine, el Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. ¿Cómo viste al rugby argentino, a los Pumas, por ejemplo, este año, que realmente tuvo resultados muy positivos, ¿no? La verdad que sí, la verdad está totalmente sorprendido. O sea, no dudo de que era así, o sea, que lo podían hacer, lo quisieron. Sí. Falta afianzarlo, o sea, estamos quintos, creo que llegar a ser quintos en el mundo nos costó, estamos por arriba de Inglaterra, arriba de Australia, bueno, nos costó llegar a esto, nos va a costar mantenerlo, pero siempre la crítica era ahí, estamos entre los 10, pero no llegamos a estar top 5. Sí. Bueno, llegamos de la mano de Felipe, lo cual sorprende porque era criticado al principio, o sea, algunos lo querían y otros no tanto. Felipe es un prócer del rugby como jugador y se jugaba, digamos, al bronce o al barro como entrenador. Y creo que bueno, que lo está logrando, pues no solo, o sea, son los mismos jugadores que vienen ya desde hace un tiempo largo, pero las nuevas figuras que trajo rindieron. Lo puso Albornoz, que era toda una jugada. Sí. Y fue un acierto, y además era un gran debate entre nosotros, ¿no? Los periodistas de rugby, claro. El número 10, porque si bien Carreras, yo lo he escuchado a él, y él se siente, si bien es fullback, pero él se siente apertura, que puede jugar de apertura y que lo hace bien, pero nosotros discutíamos y pensábamos si tenía que haber un 10 natural, ¿no? El llamado un jugador que haya hecho toda su carrera de número 10. Bueno, Albornoz demostró con creces que, así como Carreras también puede ser una buena apertura. Sí, a ver, Malía puede ser una buena apertura, pero son Carreras, Malía, son buenos siendo los tres del fondo. Claro, sí. O sea, porque además, estando en el fondo tenés otra visión de la cancha. Sí, son puestos distintos. Sí. Son muy distintos. Pero bueno, Felipe me parece que lo está logrando. Tiene un camino largo todavía hasta el próximo Mundial. Sí. O sea, tiene que mantenerse. Somos muy críticos en la tribuna de las cosas que pasan en el rugby. Sí, de nuestros jugadores. Tiene que mantenerlo, no sé, el año que viene veremos qué pasa y así.
Yo le tengo mucha fe. Lo que pasa es que consiguió resultados extraordinarios. Y ¿no? cambió La el victoria juego. de Santa Fe con Australia, sí, un equipo ofensivo le metió 67 puntos a Australia. Para mí ese partido está en la galería de los grandes partidos de la historia de los Pumas. Bueno, le ganó a los tres. A los tres. En un solo torneo, cosa que no lo había logrado nadie. Y no solo eso, Marcelo, llegó al último partido con chance de ser campeón. Esto era un sueño, ¿no? Llegar al sexto partido con la posibilidad de salir campeón. Sí, yo creo que, a ver, es difícil esto del rugby porque después los jugadores se dispersan, no hay o sea, en el fútbol vos tenés las eliminatorias, con lo cual tenés una constante, o tenés la Copa América. Claro. Acá... Sí, la selección se mantiene. Ahora hay un lapso hasta marzo, pero durante el año están mucho tiempo juntos. Pero en el rugby tenés el Championship que todavía no entró en nuestro... O sea, el día que lo ganemos veremos, no sé qué pasará. Pero todavía, o sea, no es un 6 naciones todavía. En el mundo en el mundo o para nosotros los argentinos. Sí, si bien son las 4 potencias del sur. Sí. Las canchas se llenan, La Plata se llenó. Sí, eso sin duda. Pero me refiero como que el objetivo es largo, es el mundial. Sí. Y en el medio son cosas que sostenerlas, digo, en este digo, pobre Felipe, tiene que sostener él llegar al mundial. Y somos muy ingratos a veces, a eso voy. Que a veces, yo lo pongo en ejemplo en el Super Rugby América, que este año va a estar divertido con esto que entra Tucumán. Sí, claro. Que no es Tucumán, es noroeste del NOA. Va a estar Córdoba. Los campeones. Claro. Y que Pampas sea Buenos Aires. Sí. Por una cuestión de esta pelear, o sea, Bueno, que haya pasión en la tribuna. Viste lo que fue la final, ¿no? En el Casi, entre Córdoba y Buenos Aires. Tremendo, desbordó el club. Le decía a Gabriel, que también está en el libro, que a veces lo que hacen en Pampa es una cantera de jugadores para que después crezcan. Le digo, pero ¿por qué no ponen un Santi Fernández, que con toda su experiencia, que son las figuras que vemos en el top 12? Sí.